Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a esta segunda conferencia de ganadería sustentable. Les quiero recordar que esta conferencia está siendo grabada eh, y pues se convierte también en material de consulta. Así que para todos los que no puedan asistir a esta conferencia, la pueden ver en diferido también y todas las dudas y inquietudes que de ella surjan, pues se pueden comunicar conmigo directamente. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar el tema de esta semana. Es apertura de la transferencia. Esto es cómo vamos a trabajar. Bueno, para esta semana 2 de su curso de ganadería sustentable, pues tenemos un tema bien interesante que son los forrajes. Son los forrajes una de las bases de la productividad que de alguna manera son quienes garantizan la sostenibilidad y la producción del hato. Cuando les hablo de sostenibilidad, no solamente me estoy enfocando en el aspecto netamente de conservación, sino netamente en el aspecto de sostenibilidad financiera. Un hato se perpetúa en el tiempo cuando tenemos garantizadas todas aquellas condiciones que permitan prosperar. La semana pasada lo vimos, la sanidad, la primera, la nutrición, la sanidad, la genética y el manejo. En este caso, y en este caso en particular, estamos tocando el tema de la sanidad. Perdón, el tema de la nutrición, de la conservación de forrajes como tal. Y, perdón, de los forrajes como tal, no la conservación. Qué pena. Entonces, para esta semana tenemos una evaluación, que es una evaluación online. Sencillamente ingresamos a contenido del curso, se le da clic en proyecto, después le dan clic en actividad 2 y después le dan clic en evidencias. Tan pronto ingresan a evidencias, navegan con estas flechitas, ¿cierto? Navegan con estas flechitas y van a ver todos los temas puntuales que se tienen al particular. En el sentido, entonces, una de ellas es una evaluación que se llama los forrajes. Esto sencillamente pues le dan clic acá y ingresan a la evaluación. También tenemos una evaluación, una evidencia, perdón, que es tipo SCORM. Esta actividad tipo SCORM es una actividad interactiva que se desarrolla pues como un jueguito que se desarrolla directamente en la plataforma. Este jueguito, actividad tipo SCORM, pues ustedes sencillamente ingresan, ojo aquí navegando, le dan acá y él automáticamente les va, no, hay otra evidencia también, sí, sí, olvidaba. Bueno, esta actividad sencillamente, ay Dios, pues sencillamente les va a salir una barra con el logo del SENA que está cargando. Es necesario que revisen si su computador, si su equipo cuenta con los software requeridos para que esta actividad corra. Entonces, venimos aquí mismo donde está la evidencia, revisamos y les recomiendo que descarguen los que no tengan, de los que estén aquí, que no tengan instalados, o revisen si están desactualizados. Ello, es decir, tener el software instalado y actualizado, les va a permitir que esta actividad funcione de una manera puntual. Los requerimientos, créanme que no son muchos, los requerimientos son mínimos para desarrollar esta actividad que es bastante bonita. También para esta semana tenemos una actividad, una evidencia para construir. O sea, en ese sentido, entonces, llegan navegando y dan clic donde dice descarga aquí el documento para ver la evidencia. Ese documento
Sencillamente es una actividad que les va a pedir hacer un video. Ahora, si ustedes no pueden hacer el video, pueden hacer una presentación, pueden hacer un documento en PowerPoint y sencillamente van a describir el paso a paso para realizar un ensilaje. Muchas veces las personas me dicen, profe, yo no tengo la posibilidad de hacer, de estar en un ensilaje para documentar eso. Yo pues lo que les recomiendo también es que si quieren háganlo como si fuera así un video tipo youtuber, o sea, ustedes se presentan, hacen el video y lo suben. Ahora les recomiendo en formato AVI o WMB. Si no, entonces una presentación de fotos. Ahora, si ustedes, no, profe, a mí yo quiero hacer el video, pues sencillamente, si quieren hacer el video y no les sube porque les quedó muy pesado, les quedó muy complicado, pues entonces les recomiendo que lo suban a YouTube y agreguen ahí la URL del video. Ella me permite a mí, pues, evaluar y poder mirar a ver que ustedes efectivamente hicieron la actividad. Entonces, por favor, sí les recomiendo hacer el video, hacer la presentación o hacer el documento y contestarlo, entregarlo. No es solamente que vayan a escribir cualquier cosa en la caja de comentarios, porque ustedes saben que esa evidencia no es válida y por tanto, pues la calificación en ninguna manera va a ser aceptada. Entonces, y va a ser asignada, perdón. Entonces, les agradezco entendiendo de que pues es una actividad de la segunda semana de este curso de ustedes de ganadería sustentable. Bueno, aquí está. Entonces, para esto, cuando ya construyan el documento, pues sencillamente le dan clic ahí donde dice evidencias, ¿cierto? Les va a salir aquí conservación de forrajes y por favor le dan adjuntar y enviar la evidencia. Sí les agradezco de que cuando la junten, le envíen, estén muy pendientes que a su correo electrónico les va a llegar una notificación eh, avisándoles de que ya la evidencia fue entregada. Les quiero recordar que las evidencias de este tipo solamente se reciben por el link este que les estoy indicando. En ninguna manera se van a recibir por correo electrónico y mucho menos por WhatsApp o por el correo interno de la plataforma. Muchas veces se nos pasó el tiempo, aunque recuerden de que esta segunda semana tenemos como fecha final, creo que el 19, sin embargo, ahorita revisamos. Es importante tener en cuenta de que las evidencias deben quedar en el libro de calificación. Y para que queden en el libro de calificaciones, la única manera es a través del link este que les estoy indicando. Ya construida la evidencia, pues vienen aquí, dan clic en evidencias, conservación de forrajes y la juntan y la envían de una vez. Si se les presenta algún inconveniente, alguna cosa que no les permita, pues les agradezco que se comuniquen urgentemente conmigo para yo, tomar las medidas y los correctivos puntuales para este caso. Bueno, hablando ya, entrando ya en materia. Nuestros bovinos son, son animales herbívoros y por tanto, al ser herbívoros, tienen la particularidad de que su dieta fundamentalmente es forrajes. Está hecha por paredes celulares, las cuales este bovino la va a transformar en un sistema digestivo particular que tienen los rumiantes. Toda su digestión está mediatizada por bacterias. En ese sentido, entonces, toda esa masa forrajera que le ingresa al rumen, pues es transformada por esas bacterias en alimento propiamente dicho.
Entonces, por eso los bovinos necesitan, ojo, una alimentación variada, obviamente fundamentada en forrajes, porque de allí es donde extraen los nutrientes necesarios para hacer todas sus actividades vitales. Ahora, esos nutrientes, como les vengo diciendo, los extraen de los forrajes. De los forrajes, pues se extraen los carbohidratos, las proteínas, las grasas, los minerales y las vitaminas. Es decir, que un bovino que tiene una dieta fundamentalmente forrajera, todos sus nutrientes para sobrevivir y para producir, pues los va a proveer necesariamente toda esa masa, esa biomasa que nosotros estamos ofreciendo. Ahora, esa biomasa que nosotros la denominamos forraje, se divide en dos tipos, las gramíneas y las leguminosas. Las gramíneas, pues son los famosos pastos, que ahorita vamos a hablar a profundidad de ellas, ¿cierto? Que tienen condiciones específicas de producción, de cultivo, de manejo y todo eso tiene condiciones propias que son las que me van a permitir identificar estos nutrientes que yo voy a extraer. Eh, También están las leguminosas que pues están catalogadas con alto contenido de proteína. Ahorita vamos a trabajar a ellas a profundidad. Y ambas, tanto gramíneas como leguminosas, se pueden usar, se pueden conservar, pues no solamente como heno, sino también se pueden conservar como ensilaje y también sirven para eh, pues para hacer suplir la condición de escasez forrajera en las épocas en las cuales escasea el forraje. Estos forrajes también requieren, ojo, no solamente tenerlos disponibles en niato, sino también pues que debe establecerse un modelo de suministro constante. Quiere decir de que los animales, al igual que nosotros los seres humanos, comemos todos los días y entonces ellos todos los días deben tener un modelo de suministro constante de alimento de alta calidad. Para eso, pues nosotros desarrollamos modelos de producción que pues implica hacer una selección ahí sí de la pradera, es decir, qué forraje vamos a meter, cómo va a trabajar, cómo se prepara el terreno y un tema bien importante, cuánto pasto voy a tener disponible. Este aforo de pastos, pues es el que me va a indicar y puntualmente cuántos animales yo puedo sostener en mi hato con el fin de que ese forraje pues sea capaz de cumplir obviamente todos estos requerimientos de carbohidratos que tengo. Esto también implica las técnicas de conservación, que no solamente pues es el heno, sino también el ensilaje, y que son pues necesariamente un punto a favor de la productividad. Un momento que tengo algo aquí que ver. Segundo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, para resumir, y vamos allá a entrar, para resumir, no, perdón, vamos a entrar a profundidad de cada uno de este tema tan importante en la ganadería como es la nutrición o el manejo de los forrajes. Existen dos grandes grupos de forrajes los cuales tenemos que ofrecerle a nuestros animales. Uno de ellos es las gramíneas. Pero ¿quiénes son las gramíneas? Las gramíneas las podemos clasificar como un grupo de plantas, ojo, de característica monocotiledónea. Normalmente tienen el tallo cilíndrico, tienen nudos, el tallo cilíndrico y nudoso, muchas veces hueco, y las hojas abrazan ese tallo.
tiene una particularidad de que la fluorescencia de ese tallo, perdón, están agrupadas en espigas y panojas. Y su semilla es un grano seco que está cubierto por unas escamas llamadas cariópsides, que son propias de la semilla de la gramínea. Por otro lado, existen, bueno, estas gramíneas tienen un aporte considerable nutricionalmente de energía. El gran aporte energético que vamos a encontrar nosotros en las gramíneas es energético. Y aquí, bueno, ahorita tocamos un tema que bastante controversial referente al manejo de las gramíneas. Por otro lado, existen las leguminosas. Las leguminosas es un grupo de plantas también. Normalmente son arbustos o enredaderas de la familia de Leguminosae o Fabaceae, que tienen la particularidad de que su fruto es un frijol, y viene en una carpetica, en una vaina. Esta planta de mucho uso en ganadería, su gran aporte y su considerable significancia nutricional es el aporte proteico. Ahora, muchas veces y en otrora se hablaba, y cuando les hablaba de que vamos a tocar un tema controversial, pues no quiero controvertir, pero sí quiero tocar el tema, es el manejo de las que se le daba anteriormente a las gramíneas, porque veíamos que la gramínea siempre nos la vendían era por la cantidad de proteína que tenía, entendiendo de que pues de alguna manera esa cantidad proteica debería ser suplida directamente por el pasto ofertado. Si bien nosotros entendemos que la gramínea su aporte es energético, muchas veces esto se veía menguado, el aporte proteico, porque sencillamente empezaron a utilizar los famosos herbicidas. Si bien tienen un papel importantísimo dentro de la producción, el uso de los herbicidas debe manejarse de manera responsable. ¿Por qué? Porque estos herbicidas sencillamente pues son solamente selectivos para las gramíneas, es decir, no afectan las gramíneas, pero sí afectan en medida a los demás forrajes. Y si tenemos leguminosas, pues estamos sacando la porción proteica de nuestro potrero de una manera directa, de una manera incidencial. Y muchas veces por eso es que nuestros animales pues presentan ese tipo de carencias proteicas. Clave a tener en cuenta entonces a la hora del manejo de los herbicidas. Ahora ustedes me van a decir, bueno, entonces no se deben usar los herbicidas. Bueno, no es que no se deben usar, se deben usar de manera responsable y de manera consciente, porque existen un grupo de estas leguminosas que no son malezas y que sí tienen un importante efecto sobre la producción y sobre la alimentación que mal haríamos, de verdad sería un efecto negativo en eliminarlas utilizando este tipo de productos. Ahora, tenemos aquí en esta lámina unas gramíneas, encontramos las más comunes, las gramíneas más comunes, una de ellas y las más significantes es el trigo. Dentro de las gramíneas se encuentra el grupo de los cereales, entonces está el trigo, el arroz, el maíz, el sorgo, eh, la cebada, el centeno, todos estos cereales pues hacen parte del grupo de las gramíneas. Es por eso que acá les pongo una foto, siendo una de las más significantes del grupo de las gramíneas, que es el trigo. Aquí vemos un cultivo de maíz, que es uno de los más usados, no solamente en la alimentación humana, nosotros como país latinoamericano tenemos la particularidad de que el maíz hace parte de la dieta de los seres humanos y entonces la siembra de maíz es clave, sino también en ganadería. El uso del maíz en ganadería, y es uno de los más usados, uno de los forrajes más ensilados en Colombia,
es determinante y es importante saber que su significancia nutricional energética determina productividad. Otra, y aquí esto vemos una pradera como nosotros normalmente la tenemos en la cabeza, es una extensión con pasto. Creo que esto es una gramínea, una braquiaria. Y esto es lo que nosotros se nos viene a la cabeza normal cuando hablamos de un potrero. Un montón de gramínea ahí disponible. Si bien es importante, también encontramos por otro lado la leguminosa. Aquí está la leguminosa, la florescencia de la leguminosa, perdón, el fruto de la leguminosa que les acabo de decir. Es una carpetica, ¿cierto? Con su frijol ahí disponible. Está la otra, que esta también es importantísima tenerla en mi hato. Es una leguminosa nativa, normalmente rastrera, crece de manera silvestre. Es la Clitoria ternatea, que funciona muy bien, tiene una alta aceptabilidad por parte de los bovinos. Ellos lo reciben de una manera muy buena, pero también es que tener en cuenta de que los herbicidas pues las atacan y las eliminan. Es importante conocer que este tipo de leguminosas tienen un aporte proteico bien interesante. Ahora, ¿cómo funcionan estos nutrientes? Antes de seguir hablando de los nutrientes, es importante hablar sobre la digestión de los bovinos. Ellos tienen su estómago dividido en 4 ventrículos o proventrículos, siendo uno de ellos el más grande, el rumen. El rumen está definido técnicamente como una cuba de fermentación anaerobia, que dicho de otras maneras es una porción digestiva que funciona bajo condiciones de anaerobiosis, o sea, lejos del oxígeno, y lo que hace es que las bacterias empiezan a fermentar y a desnaturalizar todas esas paredes celulares y a convertirlas en alimento verdadero para el bovino. Eh, la fuente energética que más tenemos es la que les vengo diciendo, que son las gramíneas. Si bien existen fuentes energéticas alternativas como la melaza o el glicerol, que son fuentes energéticas de alto valor, que funcionan muy bien, los carbohidratos son la más común y sobre todo la más barata que tenemos. Eh, Existe la fuente proteica, como les vengo diciendo, las leguminosas tienen un aspecto bien interesante dentro de la productividad porque pues tiene una carga proteica que los bovinos la van a desdoblar, las bacterias la van a tomar y la van a convertir en proteína bacteriana que finalmente va a ser transformada o absorbida como digestivamente como proteína bacteriana. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen estas bacterias del rumen? En referencia a la proteína, pues toman la porción nitrogenada y la transforman en proteína bacteriana digestible. Es por eso que nosotros podemos administrar algunas fuentes de nitrógeno no proteico y van a funcionar como un suministro de proteína bien interesante. Esto es clave, esto es muy clave porque aquí es donde viene la famosa aplicación de nitrógeno no proteico en los bovinos, como la urea, que si bien en altas condiciones es tóxica y genera intoxicaciones serias en los bovinos, es muy bueno su uso. Existe también el suministro de las famosas pollinasas, si bien entiendo que existen restricciones por parte del ICA para suministrar este tipo de subproductos de la avicultura a nuestros animales, pues yo lo he usado y funciona espectacular. Ahora sí está bien, existe una restricción. Entiendo eso, claro que sí, en ninguna manera estoy haciendo apología a rebelarse en contra de las resoluciones del ICA. Lo que sí estoy diciendo es que si entendamos cómo las bacterias del rumen toman esa porción nitrogenada de la pollinasa, que la pollinasa pues es el resultado de la cama del pollo de engorde, o sea, el guano, el excremento, el estiércol del pollo de 45 días de engorde.
Esto funciona muy bien y pues tiene un efecto positivo en cuanto a los nutrientes de los animales. Los minerales, algo que debemos tener en cuenta también es que la porción mineral, el bovino la extrae del forraje que él toma y el forraje a su vez los toma del suelo. Es importante entender que la cantidad de minerales que vamos a suministrarle a nuestros animales, pues en medida no son los requeridos, porque pues la porción que extraen las plantas del suelo es muy poca y en animales, sobre todo en animales que tienen alta producción lechera, pues su metabolismo exige una cantidad de minerales que nosotros no los vamos a alcanzar a suministrar en el alimento. Entonces es por eso que se hace necesario el uso de la sal mineralizada. No la sal blanca, pues la sal blanca es un saborizante que tiene muy buena aceptación en los bovinos, pero su aporte sería solamente en sodio y cloro. Mientras que la sal mineralizada, pues lo que implica es el aporte de todos los elementos mayores y elementos menores que el bovino va a requerir para cumplir todas sus actividades productivas. Elementos como el fósforo, el calcio, el zinc, el selenio, el bromo, el cobre, todos estos elementos en una porción ideal, pues es la que va a generar que el animal pueda tener todos sus requerimientos minerales suplidos. Las grasas, el requerimiento de grasas del bovino, pues no es muy alto, no es representativo en referencia a los aportes que va a hacer el forraje como tal. Existen algunos pastos, como en Guatemala, que tienen una alta incidencia de grasas, pero pues no son significativos. Ahora bien, la gran cantidad de grasas en la dieta del bovino, pues va a generar formación de jabones de calcio que evita que las bacterias desdoblen toda esa cantidad de forrajes y pues va a retrasar la productividad. Existe algo que es la famosa proteína sobrepasante, que la proteína sobrepasante es proteína envuelta en grasa, que lo que permite es que esa proteína no sea, digamos que afectada por la flora ruminal y pase directamente al abomazo para ser digestivo. Eso sí, pues a tener muy en cuenta ese aspecto. Otro aspecto también, pues son las vitaminas, mientras que encontramos que un aporte significativo de los forrajes, pues son los carotenos. Los carotenos se aportan en gran medida por los forrajes. Ahora, otro aspecto importante que se toca dentro de la producción es la cantidad de forraje que voy a tener disponible en mi hato para mis animales, entendiendo de que yo necesito que mis animales tengan la cantidad suficiente y necesaria eh, de su dieta al día. Un bovino consume del 10 al 12% de su peso vivo en forraje. Teniendo en cuenta ese fundamento, ese principio, bajo ese principio es que nosotros aforamos el pasto, sabiendo de que si yo tengo un bovino de 500 kilos, pues su 10% viene siendo 50 kilos, debo tener una oferta permanente de 50 kilos de forraje para que ese animal lo consuma. Entonces, importante tener en cuenta eso. Ahora, nosotros, ¿cómo sabemos cuánto forraje hay en una pradera? Pues eso es fácil y puntualmente no es tan difícil de hacer. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el área en la cual está el potrero que vamos a trabajar. Teniendo en cuenta ya el área, sabiendo que cuánta área tengo disponible sembrada en pasto y en la que voy a medir, utilizo esto que vemos acá, un cuadrito hecho en materiales como en tubo de PVC, que debe tener 1 metro por cada lado, es decir, debe tener 1 metro por acá, 1 metro por acá, 1 metro por acá y otro metro por acá. Esto pues es el famoso metro cuadrado
y este metro cuadrado se hace en un material de PVC porque pues este yo lo debo estar tirando y el PVC permite que mantenga su integridad, es decir, que no se desarme, que no se dañe. Lo importante tener en cuenta eso. Ya teniendo este material, este cuadrito, pues yo lo voy a lanzar, bien sea en forma de zigzag o en forma de X en el hato. Y sencillamente lo que voy a hacer es que cuando ya lo tiré, me voy con unas tijeras y corto o un machete y corto el interior del forraje que haya eh, dentro del marquito este del metro cuadrado. Esto corto todo el forraje que hay aquí, ya teniéndolo identificado, lo clasifico. ¿Cómo lo clasifico? Lo clasifico en cuánto es gramínea, cuánto es leguminosa y cuánto es maleza. Eso lo almaceno en bolsitas de papel y debe ser de papel porque si las almaceno en bolsas plásticas se deshidrata y pierde valor porque ese forraje, pues para que no se me deshidrate, debo pesarlo. Entonces, tomé el material, lo corté, lo clasifiqué, lo almacené en bolsas de papel y después fui y lo pesé. Este procedimiento lo debo realizar mínimamente 2, 3 veces en un potrero y después lo clasifico. Entonces, miro a ver cuántas veces lo tomé, lo peso y hago una regla de 3 simple. Si sabemos si lo tiré 3 veces, entonces en las veces en 3 metros cuadrados existe tanta cantidad de forraje, ahí lo extrapolo al área, la cual ya yo debo saber qué área debe tener el potrero y entonces digo en el potrero tal que tiene tantas hectáreas, en 3 metros cuadrados hay X cantidad de gramínea, entonces cuánta cantidad hay en tanta área. O sea, una regla de 3 simple. Lo mismo lo hago con la leguminosa y pues obviamente también con el enmalezamiento que tengo disponible. Esto con el fin, ya teniendo en cuenta eso, ya haciendo la regla de 3, si tengo tanto en 3 metros, tanto en tantos metros, ya puedo saber cuánto forraje tengo disponible para que mis animales consuman, teniendo en cuenta, como se los dije previamente, de que el bovino consume del 10 al 12% de su peso vivo. Entonces, las técnicas de hacerlo, bien sea en Z o en X, lo podemos hacer y con eso encontramos la cantidad de forraje disponible para mi hato. Otro aspecto a tener en cuenta es la conservación de forrajes. Sabemos que en nuestro eh, medio colombiano, la cantidad de forrajes pues no es muy incidencial, perdón, la cantidad de forrajes no es muy incidencial en las épocas de sequía. Nosotros tenemos en unas épocas de lluvia en las cuales el forraje abunda en el potrero, pero vamos a tener unas épocas en las cuales no va a haber tanta lluvia y el forraje va a escasear. Ahora, existen zonas aquí en Colombia que es al revés, que las zonas, las épocas lluviosas, el potrero se inunda y por tanto no tengo forraje disponible. Tengo el forraje disponible es en la época en la que no está lloviendo, que el potrero pues está húmedo y no está inundado y tengo pues ahí la cantidad de forraje disponible. Teniendo en cuenta eso, de que yo hay épocas en las cuales tengo mucho forraje, en las épocas en las que no tengo tanto forraje, pues existe la conservación de ellos como alternativa para mantener un suministro constante de forrajes a mis animales y por tanto no perder productividad. En ese sentido, entonces, existen 3 técnicas de conservación de forrajes que son las que usamos usualmente en nuestro país. Una de ellas es el ensilaje. El ensilaje es la conservación de forraje verde en condiciones de anaerobiosis, en condiciones de ausencia del oxígeno. Esto lo que permite es que esa masa forrajera se almacene y se fermente bajo la mediación del ácido láctico y no se pudra ni se descomponga. Entonces el forraje va a mantener pues toda su integridad nutricional y toda su integridad, digamos, organoléptica de olor, color y sabor y que el bovino pues lo va a aceptar muy bien.
Entonces, el ensilaje, todo el ensilaje se fundamenta en el mismo principio, en que no le debe entrar el oxígeno. Teniendo en cuenta eso, entonces existen los tipos de ensilaje que yo tengo disponible. Uno de ellos es el ensilaje de búnker, que es el que vemos aquí en la lámina, que lo que hago pues tener es dos paredes y ahí ponemos el plástico y vamos almacenando el forraje pues con el fin de hacer ese aislamiento del oxígeno. Existe el otro silo, un silo también muy usado, que es el silo de montón, pues que sencillamente extendemos el plástico grueso, calibre 6, y vamos adicionando todo ese forraje ahí encima y lo vamos aprisionando continuamente. Hasta que ya tengamos la masa bien compactada y se compacta con el fin de sacar el oxígeno que haya, pues por lo que les estoy comentando. Después de eso, pues se forra y se mantiene. También está el silo de trinchera, que sencillamente la trinchera pues es un hueco en el piso en el cual vamos a forrarla en plástico y vamos a hacer en principio lo mismo, adicionando todo el forraje para que se almacene. Existe entonces también el silo de bolsa, que es el más común, el más usado, el que normalmente nos venden, y el silo en principio funciona bajo el mismo concepto, lejos del oxígeno, sin oxígeno. Cuando ya está lejos del oxígeno, pues los forrajes se van a fermentar, no se van a descomponer y por tanto la conservación va a ser al máximo. Existe también la técnica de enificación. ¿Qué es la enificación? Pues la enificación es la producción o el almacenamiento de forraje seco. Cuando les hablo de seco, no quiere decir que es la planta ya casi muerta, sino se corta antes de la prefloración, o sea, antes de que espigue, y se deja secar, que pierda hasta el 80% de la cantidad de agua disponible. Ya cuando pues tengo claro eso, que el pasto pues se cortó, lo debo estar ir moviendo en el potrero o donde lo corté para que el sol se encargue de secarlo. Después de que ya perdió toda la cantidad de agua, cuando ya tiene el color característico del heno, ya está seco, pues procedemos a almacenarlo en fardos y en fajos. Vemos rollos como el que está en la parte inferior de la fotografía. Vemos este tipo de rollos o vemos los famosos fardos que hacemos. Pues necesariamente para que el proceso sea más eficiente, cuando tengo grandes áreas, pues necesariamente debo usar maquinaria para hacer todo este procedimiento. Eh, Su uso es muy bueno, pero implica pues también el continuo contacto mientras se deshidrata el pasto para evitar de que éste pierda todas sus características. Existe la otra técnica que es el enolaje. El enolaje es un estadio intermedio entre el ensilaje y la enificación. Sencillamente aquí lo que hacemos es cortar el forraje más o menos cuando está en la prefloración, o sea, evitar antes de que espigue y lo conservamos. Al tener en cuenta esto, dejamos de que pierda, lo conservamos, no, perdón, dejamos de que pierda agua, pero no en la medida en la que se conserva la nidificación al 80%, sino hasta el 50%. Cuando ya perdió más o menos el 50%, pues lo vamos a almacenar bajo estas condiciones. Lo vamos a enrollar en esta cinta, digámoslo, y vamos a hacer los fardos o los rollos, los cuales pues se van a conservar de una manera puntual.
El proceso del enolaje está mediatizado por maquinarias y entonces es necesario contar con el equipo de encintado, o sea, la máquina que hace esto, ¿cierto? Es necesario tenerlo ahí pendiente porque pues obviamente esto es lo que hace que el proceso se haga y se haga de manera correcta. Entonces, sí existe este cuello de botella, pues de que no solamente hay que tener la encintadora, sino pues también hay que tener la enfardadora, que pues la que va a permitir que yo pueda hacer los rollos y esos rollos pues se van a encintar y se van a y se van a almacenar. Ahora, de las tres técnicas, todas son muy buenas, tienen muy buenos resultados, pero pues se necesita maquinaria y algún grado de conocimiento para las tres aplicarlas de una manera eficaz y tener el forraje disponible para los animales. Bueno, en ese sentido entonces, a manera de resumen, sabemos el papel determinante de los forrajes, pues porque es la base de la base que fundamenta la alimentación de mis bovinos y por tanto debo tener un conocimiento muy bien de cómo es su comportamiento en cuanto a la disponibilidad de nutrientes que yo voy a tener ahí frente a ellos. Es así entonces que sabiendo de que los bovinos consumen forraje, existen los dos grandes grupos de gramíneas y leguminosas, de los cuales se extraen los nutrientes y de los cuales yo debo tener en disponibilidad para mis animales. Cuando les hablo en disponibilidad, me hago referencia a de que deben estar servidos en un área que, dicho de otra manera, pues es el potrero en el cual yo voy a tener eh, la cantidad de energía y proteína que mi bovino va a consumir para cumplir todos sus requerimientos de producción. Para eso es necesario, pues también identificar cuánto forraje tengo disponible. Esto lo hago mediante la técnica de aforo, pues previamente identificando el área del potrero el que voy a medir. Teniendo en cuenta también las condiciones agroclimáticas que muchas veces el forraje escasea porque pues por época de lluvia o por inundación, existen técnicas de conservación que me va a garantizar que durante todo el año voy a proveer una fuente de alimento de alta calidad y mis animales no van a perder productividad y por tanto mis condiciones económicas no se van a ver afectadas. Bueno, con eso pues ya doy cierre a esta conferencia, la cual va a estar grabada, publicada en la carpeta grabación conferencia web y cualquier duda que surja de esta conferencia pues queda disponible para que ustedes puedan acceder a ella y se comuniquen conmigo. Cualquier duda o cualquier inquietud que ella surja, pues les agradezco que tengan a bien a llamarme para poder solucionar todos estos. Tengan muy buena semana, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego.